En el siguiente capítulo, analicemos el proceso físico y químico relacionado al intercambio iónico. Por ejemplo, al estudiar los iones disueltos en el agua, podemos ver que en la tabla periódica se pueden agrupar de la siguiente forma. Los iones del grupo 1A y 1B corresponden a cationes con carga más 1. Los iones del grupo 2A y 2B corresponden a cationes de carga más 2. Los iones del grupo 6A son aniones con carga menos 2. Los iones del grupo 7A son aniones de carga menos 1. Ahora bien, cuando los iones están compuestos por varios átomos, se le denominan radicales, como por ejemplo el sulfato, nitrato, fosfato, entre otros. Cada uno de estos iones posee un comportamiento diferente, dependiendo de su concentración, temperaturas, ion de carga opuesta al que esté asociado, entre otros. Los iones disueltos pueden llegar a reconocerse como impurezas, dependiendo de la concentración y la aplicación a la que se le dará al agua. Por ejemplo, los iones de dureza, como el calcio y el magnesio, tienden a formar sales que son insolubles a medida que se incrementa la temperatura, tales como carbonato de calcio, sulfato de calcio, carbonato de magnesio e hidróxido de magnesio. A este comportamiento se les denomina dureza temporal, que se define como iones de dureza, calcio y magnesio, asociados a iones de alcalinidad, como carbonatos, bicarbonatos e hidroxilos. Los iones de dureza que no están asociados a iones de alcalinidad se les denomina dureza permanente, como, por ejemplo, cloruro de calcio, sulfato de magnesio. Los iones de potasio y sodio, como, por ejemplo, el sodio asociado a un pH alto puede formar hidróxidos de sodio que son potenciadores de corrosión cáustica. Los iones de hierro, cobre y manganeso potencian procesos corrosivos sobre la superficie de los metales. En el caso de los aniones, los sulfatos pueden generar distintos tipos de corrosión. Una muy conocida es el potenciar el crecimiento de bacterias sulfato-reductoras que generan corrosión microbiológica. Los cloruros son un elemento muy agresivo con los aceros inoxidables, por lo que se potencian procesos de corrosión por picadura. Los bicarbonatos y carbonatos que corresponden a la alcalinidad potencian la formación de sales insolubles. Adicionalmente, en la industria alimenticia alteran el sabor de los alimentos. La sílice es uno de los iones clave a remover en los procesos de generación de vapor empleados para impulsar el movimiento de turbinas, puesto que, a muy bajas concentraciones, forman cristales que se desplazan a alta velocidad en las corrientes de vapor. Estos cristales se depositan sobre los álabes de las turbinas, y a su vez, impactan su superficie, generando picadura. A medida que este proceso de picadura avanza, los álabes de la turbina pierden masa, y se empiezan a registrar fenómenos de vibración en un equipo rotativo, el cual es una falla grave, puesto que, de no controlarse, puede llegar a generar fatiga en los ejes de la turbina, y la ruptura del eje, convirtiéndose en una falla catastrófica y muy peligrosa, por la alta velocidad en la que puede salir proyectado el eje. Los iones hidroxilos e hidronio se esperan que se encuentren en su forma de agua, pero, cuando hay un exceso de hidronio en el agua se registran pH bajos y se potencian procesos de corrosión ácida, así como cuando hay un exceso de iones hidroxilos, se generan procesos de corrosión alcalina, removiéndose la capa protectora de magnetita de la superficie metálica, exponiendo los metales a una corrosión acelerada. Si deseamos remover estos iones de la solución acuosa, se pueden emplear para ello resinas de intercambio iónico. Estas resinas poliméricas poseen la capacidad de hidratarse hasta en un 50% de su peso en promedio, permitiendo que la solución acuosa penetre el seno de la resina y se efectúe el proceso de intercambio. La figura muestra una estructura parcial de una resina catiónica, donde el agua
se encuentra rondando las cargas positivas y negativas de los grupos funcionales, sitio donde ocurre el proceso de intercambio iónico. La hidratación es un proceso fundamental, puesto que define la capacidad del ion de difundirse dentro de la resina y ser intercambiado. Es por ello que se analiza mediante el método denominado capacidad de retención de humedad, donde cada tipo de resina posee un rango particular de retención de humedad. Cuando la capacidad de retención de humedad en la resina se encuentra por debajo de su rango de trabajo, es un indicativo de pérdida de difusión, por lo que se asume que la resina posee incrustaciones o ensuciamiento severo. Cuando la capacidad de retención de humedad en la resina se encuentra por encima de su rango promedio, es un indicativo de procesos oxidativos, como, por ejemplo, degradación del divinilbenceno, por ataque del cloro libre presente en el agua, el cual es un agente oxidante. Estos fenómenos serán analizados en un siguiente capítulo. El proceso de intercambio iónico posee tres mecanismos base: sustitución, separación y remoción. En la sustitución, un elemento de interés es retenido en la resina, como, por ejemplo, el cobre, y es reemplazado por un elemento de bajo interés, como el sodio. En la separación, una solución que posee distintos iones pasa a través de una columna de intercambio iónico, donde muchos de los iones fugan, mientras que algunos son retenidos, como, por ejemplo, los procesos de suavización, donde se remueven los iones de dureza y se dejan pasar el resto de los iones. En la remoción, se busca una remoción significativa de los iones presentes en el agua, como, por ejemplo, la desmineralización, donde se emplea una combinación de resinas catiónicas ácidas, que aportan protones de hidronio y resinas aniónicas alcalinas, que aportan aniones de hidroxilo, durante el proceso de intercambio iónico, formando moléculas de agua, logrando así la remoción casi total de los iones en solución. Desde un punto de vista químico, las reacciones de intercambio iónico tienden a formar un equilibrio químico. Por ejemplo, en la primera reacción, tenemos un proceso de suavización, proceso en el que una resina es afín a los iones de dureza, como, por ejemplo, calcio y magnesio, dando como resultado un agua con menos dureza o también denominada agua blanda. Si estudiamos el ion calcio, este posee una carga +2, mientras que la resina posee una carga opuesta -1, por cada grupo funcional. Es por ello que, para retener un ion de calcio es necesario ocupar dos sitios activos, también denominados grupos funcionales. Por lo tanto, leyendo la reacción de equilibrio, de izquierda a derecha, tenemos que dos sitios activos de la resina con carga negativa se encuentran cargados con el ion sodio. Al encontrarse con un ion calcio, la resina, por su selectividad hacia el calcio, se desprende de dos iones de sodio, los cuales terminan en el agua, y retiene en sus sitios activos un ion de calcio. En la reacción anterior, tenemos dos sentidos en el equilibrio químico. En el sentido directo la reacción ocurre de forma espontánea y rápida, puesto que el calcio es altamente selectivo hacia la resina. Esto provoca que los iones divalentes del calcio saturen la resina hasta el punto que no pueda retenerse más iones. Al ser una reacción de equilibrio, esta posee un sentido inverso, donde los productos reaccionan entre sí para volver a su estado como reactants. Es por ello que, si la solución de agua suavizada no es retirada continuamente del proceso, el agua tenderá a formar un equilibrio, y la remoción de iones de dureza en el agua será mucho menor. Ahora bien, si quisiéramos regenerar la resina, nos aprovechamos del principio de Le Chatelier, incrementando la concentración en los productos, para que la reacción desplace su equilibrio hacia los reactants. Para lograr esta regeneración, necesitamos un exceso de sodio. Es por ello que una fuente aceptable, y de bajo costo, que puede emplearse como exceso de sodio,
es la sal o cloruro de sodio, por lo que se prepara una solución de salmuera de preferencia al 10% de concentración. La solución, al tener un exceso de sodios, los iones de calcio y magnesio son desplazados de la resina e intercambiados por iones de sodio, dando como resultado que la resina vuelve casi totalmente a su estado inicial, quedando lista para un próximo ciclo. Ahora, tomando este concepto, lo podemos expandir al intercambio de hidronio en una resina catiónica. Por ejemplo, el ion de potasio, con carga +1, es intercambiado por un ion de hidronio, de carga +1, dando como resultado que las especies producto de esta reacción sean ácidas, por el exceso de hidronio. Para regenerar esta resina, hace falta un exceso de hidronio, que, en la mayoría de los procesos industriales, es aportado por soluciones de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. En el caso de las resinas aniónicas, una resina cargada con hidroxilos intercambia iones con un ion cloruro, dando como resultado una liberación de hidroxilos al agua, por lo que las especies que se forman durante esta reacción son alcalinas. Para regenerar esta resina, es necesario un exceso de iones de hidroxilo, es por ello que, industrialmente, se emplean soluciones de soda cáustica. Las concentraciones de los ácidos, y la soda cáustica, es función de los iones que se encuentren en la solución, y serán estudiados más adelante en otro capítulo. Podemos observar la siguiente idealización, donde las cadenas poliméricas, que forman la resina, se le denomina matriz polimérica. Esta matriz posee grupos funcionales que tienen carga opuesta al ion que intercambian. Por ejemplo, el grupo funcional de carga negativa se encuentra atraído por un ion de sodio, de carga positiva. En esta idealización, podemos observar cómo un ion de calcio, de carga +2, desplaza a dos iones de sodio, de carga +1, quedando atraído hacia la resina por dos grupos funcionales. A medida que este proceso avanza, los iones van saturando los grupos funcionales, por lo que se define como un proceso de agotamiento de la resina. Existen distintos procesos de intercambio iónico, que iremos estudiando en cada capítulo. Por el momento, vamos a centrarnos en el proceso de desmineralización del agua. En este proceso, las sales disueltas en el agua se encuentran en su forma de ion, hidratadas, tal como se explicó en el capítulo 2. El agua que entra al sistema de resina, la denominaremos agua cruda, para definirla como un agua sin tratamiento. Los iones de carga positiva, disueltos en el agua, ingresan a una resina catiónica fuerte. En su seno, se produce el intercambio de iones, donde la resina aporta iones de hidronio, para intercambiarse por los cationes en la solución. Como resultado, se espera que la mayoría de los cationes, en el agua cruda se hayan intercambiado por iones de hidronio. Los iones de hidronio, a la salida del lecho catiónico, se encontrarán asociados a los aniones, que también se encuentran en la solución del agua cruda, por lo que, a la salida del lecho catiónico, se espera la formación de compuestos ácidos, como, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido carbónico, entre otros. El paso más importante en el proceso de desmineralización corresponde a la protonación de la sílice, puesto que la sílice reactiva, disuelta en el agua, se encuentra en forma neutra, es decir, no posee una carga positiva ni negativa, pero, al encontrarse en un medio muy ácido, se produce una protonación parcial de la sílice, formándose ácido silícico, siendo este un ácido muy débil. Para regenerar esta resina, se requerirá un exceso de iones hidronio, por lo que se puede usar ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, como agentes regenerantes, que, al estar en alta concentración, en la solución regenerante desplazan los iones de la resina, volviendo a su estado inicial, cargada de iones hidronio. Cuando las especies ácidas salen del lecho catiónico,
pueden llevarse directamente al lecho, con resina aniónica fuerte, ingresando al seno de la resina, mediante procesos de difusión. Los aniones son intercambiados por iones hidroxilos, los cuales, al liberarse hacia el agua, se combinan con los iones de hidronio que están en la solución, por lo que el resultado corresponde a moléculas de agua. Podemos observar que el intercambio de iones se realiza por pares de cargas eléctricas equivalentes, es decir que, los iones que quedan absorbidos en la resina, por su carga, son intercambiados por una carga eléctrica equivalente, dando como resultado, un agua que cumple el principio de electroneutralidad, teniendo un balance entre cationes y aniones. La parte fundamental de la resina aniónica fuerte es que su fuerza alcalina es alta, por lo que es capaz de interactuar con ácidos fuertes y ácidos débiles, por lo tanto, esta resina es capaz de retener el anión temporal de sílice. Para regenerar la resina aniónica, será necesario un exceso de hidroxilos, por lo que se emplea una solución de hidróxido de sodio, como agente regenerante, aportando un exceso de iones hidroxilos que liberan los aniones retenidos en la resina. Desde un punto de vista industrial, un proceso de intercambio sucede en un recipiente, el cual posee esferas de resina, o perlas, que, para este ejemplo, corresponden a resinas catiónicas fuertes. El tamaño de estas resinas es variable, pero oscila entre 300 a 700 micrones, por lo que el lecho de resina es un medio granular, y permite la hidratación, compactación e hinchamiento de su lecho. Cuando el agua ingresa al lecho de resina, lo realiza mediante un rociador o también denominado distribuidor de flujo, el cual busca mojar el lecho de forma homogénea a lo largo del radio del equipo. A medida que el agua ingresa en el lecho de resina catiónica fuerte, los iones compiten por su selectividad hacia la resina, por lo que, si un ion de sodio es atrapado en las capas superiores del lecho de resina, será desplazado por ion de magnesio, y este a su vez por un ion de calcio, puesto que la resina será afín a los iones según su selectividad, tal como se trató en el capítulo 2. Dada a esta selectividad, los iones en la resina se estratifican en forma de gradiente, siendo los iones de mayor selectividad, los que se ubican en la parte superior, como por ejemplo el calcio, y los iones de menor selectividad, se ubican en la parte inferior, como, por ejemplo, el sodio. Es por ello que, bajo ciertas condiciones de proceso, el primer ion que se espera, fugue del sistema, cuando la resina se agote, es el ion sodio, por ser el menos afín al lecho de resina. Cuando se da el proceso de intercambio catiónico, se espera que todos los cationes sean intercambiados por su carga eléctrica equivalente en hidronios, es por ello que, no se espera un cambio significativo en la conductividad del agua decationizada, puesto que se posee una gran cantidad de iones en solución, y ocurrió fue un intercambio eléctrico equivalente. La conductividad catiónica es un parámetro que pocas veces se mide a la salida de un lecho catiónico, puesto que su valor no aporta información directa del desempeño del lecho catiónico. Ahora bien, tomando en cuenta que el hidronio posee mayor conductividad específica que el sodio, cuando se registra un incremento en la fuga de sodio, síntoma de que el lecho de resina se encuentra agotado, el sodio conduce menos electricidad, por lo que la conductividad catiónica sufre una depresión en su valor habitual, es por ello que algunos especialistas, incluyéndome, ven este como un parámetro de detección temprana de fallas de retención de iones en el lecho catiónico. En lo que respecta al pH, se espera que el agua decationizada sea ácida, por lo que el valor de pH posee un rango de 2 a 3 unidades de forma típica. La resina aniónica también está compuesta por un lecho granular, el cual permite una buena hidratación, hinchamiento y compactación de la resina. Esta resina recibe los ácidos provenientes del agua decationizada, por lo que se coloca un distribuidor de flujo adecuado para garantizar la humectación del lecho,
Adicionalmente, la metalurgia de este distribuidor debe ser adecuada al manejo de especies ácidas. A medida que el agua decationizada, con los ácidos disueltos, ingresa al lecho de resina aniónica, los aniones luchan entre sí, por su electividad hacia la resina, es por ello que se forman capas en orden descendente de sulfatos, cloruros, bicarbonatos y sílice. La sílice, al ser un compuesto neutral, que se convirtió en un anión al pasar por el lecho catiónico, es un ácido muy débil, con baja selectividad, por lo que a pesar de que puede ser retenido por la resina aniónica, se deben cuidar las condiciones operacionales para lograr una buena retención de sílice. En líneas generales, si un sistema con resinas aniónicas fuertes es capaz de retener la sílice reactiva, se intuye que es capaz de retener los aniones con mayor selectividad. La sílice, al poseer una conductividad específica baja, no es detectable mediante la medición de la conductividad. A la salida del lecho de resina aniónica fuerte, se espera un agua desmineralizada, dado a su ausencia de iones. El agua desmineralizada es un pobre conductor de electricidad, por lo que se espera una baja medición de conductividad a la salida del lecho aniónico, por ejemplo, entre 1 a 2 microsiemens por centímetro. Pero, este valor depende de las condiciones de diseño y la calidad del agua de alimentación. Normalmente, los procesos de intercambio iónico se diseñan para que el lecho con resina catiónica fuerte se agote primero, esto con el objeto de que, al registrarse una pequeña fuga de sodio en lecho catiónico, éste ingrese al lecho de resina aniónica, perturbe parcialmente el equilibrio, provocando una fuga temprana de sílice. Adicionalmente, este sodio se transforma en hidróxido de sodio a la salida del lecho de resina aniónica, por lo que, al ser una combinación de iones con alta conductividad específica, la conductividad del agua desmineralizada sube rápidamente, lo que nos permite que la fuga de sodio pueda detectarse por el sensor de conductividad y dar una alarma de parada del equipo de intercambio iónico por agotamiento. En caso contrario, si se agotara primero el lecho aniónico, la fuga de sílice no sería detectada por el medidor de conductividad, siendo necesario un instrumento analítico denominado silicómetro. Dado la perturbación del equilibrio, al ingresar el ion de sodio a la resina aniónica, la sílice tiende a fugar unos instantes antes que el sodio, lo que nos permite aprovechar este fenómeno, colocando, como instrumento de monitoreo, un medidor de sílice en línea o silicómetro, detectando de forma temprana el agotamiento del lecho. Ahora, podemos visualizar el proceso completo, considerando un lecho catiónico seguido de un lecho aniónico, siendo esta la forma más simple del proceso de desmineralización de agua. En los próximos capítulos, estudiaremos los distintos modelos de resinas y los distintos procesos de intercambio iónico. Ahora surge una pregunta: ¿qué definimos como agua desmineralizada? El agua desmineralizada es agua baja en sólidos disueltos, y que presenta baja conductividad eléctrica, medida en microsiemens por centímetro. La ASTM de 1193 estándar de especificaciones de agua tipo reactivo, clasifica al agua desmineralizada como un agua que contenga una conductividad eléctrica menor a 5S/cm. Se divide en 4 tipos como se observa en la tabla, donde podemos apreciar las distintas utilidades que se les puede dar al agua desmineralizada y su rango de conductividad esperada. En los casos que el agua sea empleada para la generación de vapor, se pueden tener distintas exigencias de la calidad del agua desmineralizada, considerando la presión y temperatura de operación. Los límites de operación y procesos requeridos para lograr las distintas aguas desmineralizadas los presentaremos en un próximo capítulo. Para mayor información, les invitamos a visitar las siguientes fuentes de información.
Próximamente les estaré compartiendo mayor información en un nuevo capítulo. Fue un placer para mí servirles, soy el ingeniero Rubén Marcano.